Hola, buenas tardes. ¿Para el dique vamos bien? Ah, más allá. Bien, gracias, muy amable. Camino tierra, sí, sí, gracias. Chiquitín, che, ¿qué haces, loco? ¿Qué haces, loquito? ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces ahí? Tengo algunos interrogantes que hace tiempo me van dando vuelta en la mente, y como creo que dos ojos ven más que uno y varias mentes en comunidad piensan mejor que una, me gustaría compartir ese pensamiento con ustedes para que entre todos en comunidad saquemos conclusiones. Si ustedes siguen mi canal, habrán visto videos anteriores donde yo les conté que crecí en un pequeño pueblo. Allí terminé mi secundaria y luego me fui a estudiar a la ciudad de Córdoba. Estando ya en Córdoba, necesitando unos pequeños trabajos y por recomendación del portero de ese edificio donde yo vivía, Raúl querido, donde estés, un gran abrazo, tocar el portero al noveno, preguntar al chico que le hace varios trabajos de todo ese tipo, de lo que vos necesitas. Ahí lo conocí a Clever, un estudiante de arquitectura, oriundo de Río Gallegos, pero principalmente todólogo en el sentido de que tiene esa capacidad casi artesanal de ser prolijo en las actividades. Me hizo el trabajo que necesitaba y después entablamos una hermosa amistad. Y él casi a veces me decía y nos proponía: che, ¿cuándo vamos a ir de campamento? Y sinceramente a mí no me llamaba mucho la atención eso de ir de campamento, así que no le daba mucha importancia. Pero con el afán de hacer algo diferente y aventurarnos un poco, nos decidimos. Recuerdo que el lugar propuesto fue la Quebrada del Condorito, en las altas cumbres de Córdoba. Éramos 3 parejas y yo, al igual que otra de las parejas, no teníamos absolutamente nada, pero nada. Empecé a pedir prestado carpa, bolsas de dormir, compré 2 colchonetas de agua para usar de colchones, compré 2 aislantes, compré una linterna pequeña, 2 mochilas grandes que conseguí a buen precio en una de las cadenas de hipermercados que estaban rebasadas de productos importados. Estábamos en plena etapa menemista del 1 a 1, 1 peso, $1. Bueno, podría contarles un montón de anécdotas de ese viaje. A la noche nos llovió, íbamos a pasar una noche, nos llovió impresionantemente. 5:30 de la mañana creo, Rodrigo y Analía en una de las carpas, inundada esa carpa barata, carpa económica que habían conseguido prestada, pidieron auxilio, así que se pasaron a la carpa donde estaba yo. Mi más grande recuerdo de esa salida fue que algo despertó en mi interior.
Al poco tiempo comencé a armar mi equipo de camping y con quien era mi novia en esa época realizamos las mismas locuras que ustedes ven que hago ahora. Primero a dedo o en colectivo, en algún caso en bicicleta. Luego apareció el primer mejor amigo. Dicen algunos que el perro es el mejor amigo del hombre. Para mí no. Para mí el auto es el mejor amigo del hombre y apareció, bordó, sin aire acondicionado, pero con un motor tan fiel, un Senda. No me acuerdo el modelo, pero qué manera de hacerle viajes y acampando por las sierras de Córdoba. Nos fuimos a Mendoza, en fin. Y después la vida corrió como el agua cuando comienza a mojar una superficie con poca o casi nada de absorción. Y me fue llevando por otros caminos, otros destinos, otras responsabilidades, hasta que un día volví a pensar en mi carpa, en la bolsa de dormir, el calentador, las ollas, el fuego, la montaña. Pero me faltaba encontrar a un nuevo mejor amigo, o mejor dicho, a una nueva mejor amiga. ¡Qué hermoso esto! ¡Qué hermoso esto, che! Y allí, solo y pensando aburrido, en una calurosa tarde de domingo fue que me pregunté, ¿y si me compro una moto? Y acá estoy, queridos amigos y amigas. Acá estoy, ¿y hasta cuándo estaré? ¿Quién sabe eso? ¿Quién? Qué loco, culiado. Ahora está blandita la tierra. Está blandita la tierra ahora con el pie. Si no te alcanzan las piedritas. ¿Tenés? Sí. Vení, hermano querido, vení. Ah, ¿está prendido? Ustedes se preguntarán quién es él. Mirá. 10º día que Majo me hace cocinar. Esta noche que hacemos la parrilla, un jabalí, medio jabalí. Cocodrilo quiero yo. ¿Conseguiremos? Me meto al lago. Dale. Ya traigo las antiparras. Capaz que una liebre podemos agarrar, ¿no? Aquí hay un señor con cara de no haber dormido mucho. Frío, me cagué de frío de vuelta. Mi amigo Rodrigo Gabash me acompaña en este primer día de viaje. Hermano querido, esta noche dormimos. ¿En el sur? No, ojalá, boludo. En Olta. Acá. ¡Acá! Como han visto, estamos a unos pocos kilómetros de Olta, en la provincia de La Rioja. Pasando el dique, encontramos un lindo refugio al lado de la Ruta 28 y del río Olta. Resta armar campamento y buscar leña para el asado, aunque antes no viene nada mal un brindis. Salud. Retomando las reflexiones que les venía diciendo al comienzo de este video, me preguntaba y les traslado a ustedes el interrogante. ¿Por qué viajamos? ¿Es una moda? ¿Es un medio de sanación? ¿Es un escape? ¿Es algo que realmente nos gusta, que nos hace felices? ¿O quizá no es ni una cosa ni la otra, es una mezcla de todo? Por eso vuelvo a preguntarme y les pido que me ayuden a comprender. ¿Por qué cada vez hay más personas que deciden dejarlo todo, o casi todo, y lanzarse a las rutas? Con mucho, con poco, pero salir. Quizá solo se trate de encontrar el punto de equilibrio. Ni dejar todo atrás y largarse a la ruta, ni vivir continuamente bajo la presión que impone una vida en comunidad, con derechos
pero con muchas y cada vez más obligaciones. La verdad creo que no sé si me gustaría vivir viajando, pero sí sé que esto de perderme solo en la ruta me sirve para balancear un poco ese equilibrio y además lo disfruto mucho. Ayúdenme a pensar. Pensemos en comunidad. Somos y seremos siempre animales de comunidad. Bienvenidos a un nuevo video. Buen día, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo día. Y acá amanecimos, al costado de la Provincial 28 de La Rioja. Les muestro algunas imágenes para que puedan ver el contexto en donde estamos. Mama, don't you cry. You know there'll come a day where I come visit you at home. And if I never stay, the same old worn out welcome sound, population getting by, crossing that county line brings back the good old days. With the same old station on the side of that homegrown two-lane paradise, watching that midnight sky you don't see in LA. This big world will always change, but the small town will stay the same. En este lugar fue donde armamos las carpas anoche cuando llegamos. Aquí lo tenemos a Rodrigo, levantado con unos mates. Buen día, Rodrigo. Buen día, ¿cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy lindo. Lindo Hermoso. lugar encontramos, ¿no? Hermoso. Hermoso día, hermoso lugar, protegido por árboles, frente al río. Muy lindo. Muy lindo. Lindo clima. Lindo, ¿no? Conseguí yerba. Bien. Estábamos alto y sin yerba, conseguí yerba, traje facturitas caseras, así que hermoso. A desayunar. Impecable. Escuchame, ¿cuántas cervezas tomamos anoche? Como 12, 15. No, tanta no, pero Vos 10. trajiste 4. Compramos antes de venir, yo bajé a buscar leña y que ahí compré un par más. Y asado, espectáculo, ¿no? Sí, muy bueno. Vos sabés que es un lugar donde hay muchísima leña, pero estuvo lloviznando, estaba todo muy húmedo. Todo húmedo. Entonces tuviste que irte en la moto a buscar unas bolsitas de leña. 2 bolsitas de leña, eso calentó los troncos los otros, los secó. Una noche espectacular. Y el río, el agua muy cristalina, mucha arena, muy cristalina. Así está bueno para lavarse la cara, está lindo. Bueno, un hermoso lugar. Unos matecitos, levantamos todo despacito y vamos a recorrer, vamos a subir un poquito esta ruta 28 de La Rioja. Si vemos que está muy fulero, nos pegamos la vuelta. Y si no, hacemos un pedacito más. ¿Estamos? Sí, hay curvas, teóricamente precipicio, es arcilla, acá no, esta parte es arena, pero es arcilla colorada, así que si pendiente con precipicio, no es buen combo para la moto. Y lo último que voy a decir en esta parte del video es que en el capítulo anterior, o en uno de los capítulos anteriores en realidad, yo estaba pensando en cambiar mi moto. Y acá lo tengo a Rodrigo, que vino con una impecable y nueva Transalp. ¿Lo dije bien? Transalp. Transalp 750, una Transalp 750. Salí con 100 kilómetros, 0 kilómetros. Salí con 100 kilómetros de Catamarca, hoy está con casi 600 ahora. Y en un ratito le vamos a preguntar a él que nos dé unas primeras impresiones de la moto y capaz que le pida una vuelta. Vamos a ver. Bueno, las contras de acampar con un amigo youtuber. Yo tengo mi bolsa de dormir, mi estanco listo, estoy tomando mate, ya tengo todo acampado, campera por allá él, carpa, silla, el desayuno, todo media tiene. Mientras yo desarmaba todo, sillita, él, ahí viene a probar mi moto,
Él haciendo videíto, tirando dron. Esa es la contra de un youtuber. Vamos a ver cuando llega. En silencio porque le voy a prender la GoPro. No sé cómo se prende esto. Espero que esté prendido. Pero este es el videito para pasarle a él de las contras de acampar o viajar con Majua Motovlog. Y pasé 26 días en el sur con esta situación. Ahí llega con un miedo llega. Mira, ni meterla pude. Ahí viene Majua Motovlog. Gracias por el aguante, loco querido. Y en parte es así. Cuando me preguntan por qué la mayoría de las veces salgo solo, una es porque me gusta la soledad y dos es por este tipo de cosas. Estar casi constantemente grabando, colocando cámaras, etcétera, etcétera. Para quien no lo hace puede tornarse un poquito cansador. Dale, loco, no te puedo esperar todo el día, ¿eh? No te puedo esperar todo el día. Y sí, te estoy esperando. Oh. Sí, yo voy saliendo, pues no te puedo esperar todo el día, hermano. Ruta Provincial 28, La Rioja. Cambió un poquito el clima, ya se ven partecitas del cielo. Está un poquito más lindo, hoy no llueve, ayer lloviznó. Prácticamente gran parte del viaje desde Catamarca hasta que llegamos acá, y a la noche cuando estábamos comiendo estábamos debajo de unos espinillos y eso nos resguardaba bastante de la lluviecita. A la noche cuando nos acostamos lloviznaba, paraba, pero por lo que veo ahora quizá no fue mucho la lluvia porque el piso está bueno. Esto es mayoritariamente ahora piedra con arena, pero me dijeron que más arriba puede haber partes con una especie de greda, con una especie de arcilla. Vamos a ver. Bueno, como vieron, gente, me está acompañando en este primer día. Él se vuelve ahora, yo sigo unos días más de viaje. Rodrigo, un amigo de Catamarca, con él y con Ariel hicimos un viaje a la Patagonia y después acampamos una vez, varias veces salimos, una vez en San Marcos Sierra, 2 o 3 veces en las sierras de Catamarca, y esta vez nos vinimos hasta aquí, hasta La Rioja, hasta estas sierras bonitas, hermosas, bien verdes de La Rioja. Un camino no muy transitado por lo que estamos viendo, y él vino principalmente porque había vendido hacía unos meses su moto. Él tenía una moto Morini 650, al sur fue con una TRK 502 y ahora se compró esta flamante Honda Translap. Mirá, ahora quieren ver, acá está. ¿Qué pase, Rodrigo? Ahí está. Esa es la Honda de él, flamante, nuevita. Me pregunta qué, y no se da cuenta que yo estoy hablando para el video. Linda, linda. Obviamente le falta comprarle las alforjas, el porta equipaje y todo lo demás, el cubre cárter, pero de a poquito lo va a ir equipando. Me parece una buena opción, ¿eh? Una buena opción. Es un poquito, digamos, estaría dentro del rango de precio de una Bogué 900, de una CF 800 Explorer, pero peladita. Después cuando uno le va agregando los accesorios, bueno, ahí se va encareciendo, ¿no? Bueno, los invito a recorrer un poquito esta ruta 28 de La Rioja. Y claro, más allá de lo estético, todavía no les dije nada sobre mi impresión de manejo de la Translap. Obviamente robusta, buen andar, se nota la potencia, tiene buen sistema de frenos, es una moto imponente, buena posición de manejo, bastante más alta que la TRK 702. Todavía Japón sigue siendo Japón, ustedes entenderán a qué me refiero. Y como conclusión, yo creo que esta va a ser una moto con una excelente reventa. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna
Como pueden ver, en las partes donde no hay el sol no pega mucho, hay todavía bastante terreno de barro, miren esto. Está fulero acá, Ya empezamos a ver estos paisajes con este estilo de piedra, de montaña, que me hace acordar mucho a las fotos que he visto del Parque Nacional Trampaya. Viendo el monte, viendo los cerros, puedo comenzar a entender aún más por qué el ejército de los federales no podía o le costó tanto poder capturar a aquellos caudillos riojanos, como por ejemplo el Chacho Peñalosa, quien daba las batallas en los llanos, cerca de Olta, en la meseta, y luego se refugiaba y esperaba al ejército federal en estos lugares, y era muy difícil para ese ejército encontrarlo. Fíjense lo que es este bosque, este monte, e imagínense que estamos en el año 2026, imagínense esto aproximadamente en 1820, 1830, 1840, para los que no son de Argentina. En este país hubo una guerra civil, donde unos decían que el país tendría que ser un país unitario, con muchísima más preponderancia de Buenos Aires, del puerto, por encima de las distintas provincias, y otro sector decía que debíamos ser más federales, darle más participación a todo el país. Se entabló una guerra civil que, en definitiva, la ganó el ejército o los pensadores unitarios, pero los caudillos, por ejemplo, en esta zona, en esta provincia, le dieron una dura batalla. Y acá creo que llegamos a uno de los tantos poblados que vamos a cruzar en esta ruta 28, exactamente La Chimenea. Voy a preguntar cómo está el camino para la Sierra de los Quiroga. Dios mío, las veces que dirá Quiroga, cuando en realidad es Quinteros. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo anda? Bien, siempre se puede estar mejor, pero no me quejo. Usted quizá me puede ayudar. Sí. Para la Sierra de los Quiroga sería... Quintero. Sí. Escúcheme, ¿cómo estará ese camino? ¿Estará muy barroso? ¿Es barro? ¿Es piedra? ¿Cómo es ese camino? No, es más piedra. Está lindo, está por acá, está abajo, por acá. Un poquito hay sectorcitos de barro, pero nada imposible. Estamos en La Chimenea, un pequeño pueblo al costado de la Ruta 28. En este punto nos despedimos con Rodrigo. Él continuará por la 28 para luego regresar a Catamarca. Y yo intentaré seguir por la Sierra de los Quinteros. Sí, de los Quinteros, no de los Quiroga. Lo dije bien ahora. Aunque eso lo veremos en el próximo video. Si llegaron hasta acá, ayúdenme a que esta comunidad crezca. Suscríbanse, déjenme un like y un comentario. Como siempre, los saluda y les envía un gran abrazo su amigo Majua. Hasta la próxima. ¡Qué hijo de mil puta, boludo!